Vamos a ver el modelo RE. En el modelo RE tenemos para la configuración en emisor común, tenemos en la etapa de entrada, el transistor tiene en la base la corriente de base y la señal tensión de entrada se mide entre este borne y este borne como más menos BI, que también es más menos la tensión base emisor. Bien, y tenemos que la corriente de emisor es la corriente que circula por el emisor acá. Si recordamos que esta, digamos, esta juntura de acá es una juntura que, si la vemos así como está conectada acá, es una polarizada en directa, tenemos una gráfica que tiene este comportamiento para varios valores de tensión colector emisor. Tengo estas curvas que todas representarían la curva de corriente de un diodo polarizado en directa. Bien, si se fijan son muy parecidas, o sea que podemos hablar de una curva promedio, una curva media que tiene esta forma y que es totalmente la curva de un diodo polarizado en directa. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar esto por un diodo de propósito general, donde va a tener la tensión base emisora entre estos dos bornes, una corriente de base, una corriente de colector, y en este nodo sale la corriente de emisor. Ahora bien, ¿cómo hacemos con los parámetros de salida? En la salida tenemos que la corriente de colector versus la tensión colector emisor tiene estas curvas que son planas, que dependen de la corriente de base asociada, bien, para un beta constante. En ese caso, ¿qué es lo que tendría yo? Tendría que la corriente de colector depende, para un beta constante, de cada corriente de base, porque cada corriente de base me va a dar un nivel. Entonces, si yo tenía corriente de base ingresando al circuito, bueno, tendré que depende de esta corriente de colector, y justamente depende de qué manera por el beta. Beta por IB es igual a IC. Entonces ahí tenemos nuestra fuente de corriente dependiente, bien, que ya me da el valor de la corriente de colector. Bien, ahora puede ser un poco engorroso trabajar con el diodo rectificador acá, con este diodo de propósito general. Lo que se hace es utilizarlo como su valor de resistencia, donde tenemos que habíamos obtenido en unidades anteriores que era 26 milivoltios sobre la corriente de colector. Estos 26 milivoltios también dependían de las condiciones de temperatura en las que estábamos trabajando, pero si consideramos temperaturas estándares, podemos usar 26 milivoltios sobre la corriente de colector, la corriente de emisor. Entonces, si se fijan acá, este modelo que está acá sería un paso más adelante, donde tenemos la tensión de entrada y la tensión base emisor, y la impedancia de entrada se mira hacia acá adentro, la corriente de base, y la corriente de base por beta sería la corriente de colector acá. Ahora bien, la impedancia de entrada es simplemente la tensión de entrada sobre la corriente de base, que sería la corriente de entrada. Entonces sería BI sobre I sub I o I sub B. Y si me fijo, BI es BBE, como figura acá. Bien, bien. BBE es IE por RE, por ley de Ohm. Es la corriente de emisor por la resistencia de emisor que aparece acá. Y a su vez IE es la suma de IC más IB por ley de corriente de Kirchhoff. Pero IC es beta por IB, entonces me queda reemplazado acá. Saco factor común IB y me queda que es beta más 1 por IB por RE. Ahora, si yo reemplazo esta expresión acá, donde dice BB, puedo cancelar las corrientes de base y me queda que ZI es igual a beta más 1 por RE. Como el beta es del orden de 10 a la 2, generalmente puedo aproximarlo como beta por RE. Entonces me queda que la impedancia de entrada es beta veces RE. Bien, entonces modificando un poco el circuito, me queda que la corriente de base, la corriente de entrada, la impedancia de entrada que se mira hacia el circuito es beta por RE de forma simplificada, y los terminales de entrada serían base emisor, y a la salida tendría los terminales colector emisor, y la corriente
de esta corriente que figura acá como corriente de salida sería beta por IB. Al final tengo separado estas dos etapas y hay una fuente que es dependiente, que depende del beta y de la corriente de base. Bien, entonces este sería el modelo que a mí me va a resultar útil para analizar este tipo de situaciones. Lo que sucede es que cuando miro unas curvas características de un transistor en general a la salida, puedo notar que para distintas corrientes de base, esto ya sería algo más real, tengo que a medida que voy subiendo, o sea, de abajo hacia arriba, la resistencia va disminuyendo. Entonces lo que tengo es que usar, digamos, alguna resistencia que sea representativa, y eso se hace agregando una resistencia acá en paralelo, que es una resistencia de salida promedio, que esta viene dada también en hojas de datos. Entonces este circuito va a ser el circuito que nosotros vamos a usar, bien, como modelo RE para el transistor BJT. Entonces esto es lo que vamos a reemplazar en cualquiera de los circuitos que analicemos según este modelo.